Buenas noches amigos, les saluda Carlos Zelaya para presentarles, como todas las semanas, nuestro programa Honduras Conciencia, el programa de la Asociación Libre Pensamiento de Honduras, que estamos transmitiendo todos los jueves a las 9 de la noche por RDS Radio. Y bueno, también nos pueden ubicar en el internet en la página www.rdsradio.hn. Ahí nos pueden ubicar la señal de que nosotros llamamos internacional. También les comentamos que nos pueden ver en las redes sociales, en la página de Facebook Honduras Conciencia y en la página Libre Pensamiento Honduras de Facebook, y nos pueden seguir en Twitter como @HNConciencia. Si tienen preguntas, dudas, pueden enviarnos correos también a hondurasconciencia@gmail.com. Y bueno, para la actividad que tenemos hoy, porque hoy tenemos un programa bastante cargado de actividades y segmentos, vamos a utilizar también nuestro teléfono de WhatsApp aquí en la radio. En el WhatsApp, si lo van a utilizar internacionalmente, tenemos que poner más 504 87 34 6184. El WhatsApp 87 34 6184 con el prefijo 504 de Honduras. Pues bien, vamos en este momento a saludar a los amigos que nos acompañan. Hoy nos acompañan primero las damas Raquel Melgar, Norman Palma, nuestro astrofísico que tenemos por acá, Tomás Rodríguez y René Centeno. Vamos a empezar dándole la palabra a Tomás, que nos tiene una actividad y un concurso para hoy. Adelante, Tomás, buenas noches. Buenas noches, Carlos, Norman, Raquel, René, a todas nuestras radioescuchas, a todos nuestros oyentes y a quienes nos siguen por la página de la radio, rdsradio.hn. Pues vamos a comenzar relacionando el tema de hoy un poco con un aspecto que tiene mucho que ver con él, que son los agujeros negros. Hoy vamos a estar sorteando una revista, el último ejemplar que ha salido de National Geographic, que tiene como reportaje principal la pregunta: ¿un hoyo negro originó el universo? Entonces, para eso tenemos preparada una pregunta para la cual voy a darles un poquito de información para que sepan orientarse para buscarla y responderla a nuestro Twitter, @HNConciencia, y también al WhatsApp, al teléfono de WhatsApp, más 504 87 34 61 84. Entonces, vamos a empezar definiendo de la forma más sencilla posible lo que es un agujero negro. Entonces, desde la perspectiva de la velocidad de la luz, un agujero negro es un objeto en el universo que tiene la masa suficiente y un radio adecuado para no permitir el escape de la luz, de la radiación de la luz. Entonces, debemos saber que todo objeto masivo en el universo, llamémosle una estrella, un planeta, un asteroide grande, etc., tiene una cierta cantidad de masa y también tiene un cierto tamaño, que es el radio. Entonces, la velocidad de escape de un cuerpo se define como la velocidad mínima que tiene que alcanzar un cuerpo para poder escapar a la atracción gravitacional de ese cuerpo celeste o de esa estrella de donde está saliendo. La velocidad de escape es función de dos variables. Una es la masa del cuerpo y la otra el radio, o sea, su tamaño. Entonces, nosotros vamos a preguntar acerca de la relación que hay entre esas dos cosas, entre el radio del objeto y entre su masa. La pregunta que nosotros tenemos para hoy es: ¿qué nombre recibe el valor crítico del radio de un objeto en el universo, dada una masa fija, para que ese objeto pueda ser considerado un agujero negro? Repito la pregunta: ¿cuál es el nombre que recibe el valor crítico del radio de un cuerpo, de un objeto en el universo, dado que tenga una masa fija, para que sea considerado un agujero negro? Bueno, pues amigos, ahí tienen la pregunta. La pregunta también la pueden encontrar en la página de Facebook, si están conectados en internet en este momento, por si se la perdieron, en la página Honduras Conciencia
de Facebook. Y las respuestas pues las vamos a estar recibiendo al WhatsApp que le dimos y al Twitter que le dimos. Más adelantito les vamos a seguir explicando cómo darnos esta respuesta. Y bueno, ustedes ubiquen la pregunta en la página de Facebook Honduras Conciencia. Vamos a pasar a una nueva sección en este momento. Stephen William Hawking nace el 8 de enero de 1942 en Oxford, Inglaterra. Es un físico teórico y uno de los científicos más famosos en la historia, frecuentemente comparado con Albert Einstein e Isaac Newton. Cuentan los textos que desde un inicio su intención fue estudiar matemáticas, pero en la Universidad de Oxford, donde él estudió, no existía la carrera, así que estudia ciencias naturales y gana una beca para especializarse en física en la Universidad de Cambridge. Su interés en esa época se centraba en la termodinámica, la relatividad y la mecánica cuántica. Durante su especialización, Stephen sufre los primeros síntomas de su enfermedad degenerativa neuromuscular, esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad que provoca la muerte de las neuronas encargadas del movimiento. Hawking se casa 2 veces, teniendo 3 hijos con su primera esposa, Robert, Lucy y Timothy. El descubrimiento más innovador de Hawking involucró los famosos agujeros negros. Estos son cuerpos astronómicos, regularmente estrellas colapsadas, con gravedad tan intensa que absorben cualquier cosa que esté cerca, incluyendo la luz. En 1974 descubrió que los agujeros negros permiten que escape algo de radiación, por lo tanto no son enteramente negros. Ese mismo año fue elegido miembro de la Royal Society. 3 años más tarde fue nombrado profesor de física gravitacional en Cambridge, donde 2 años más tarde obtuvo la cátedra lucasiana de matemáticas, la misma que ocupó Isaac Newton. Algunos de los primeros descubrimientos de Hawking involucraron singularidades. Una singularidad es el lugar en un agujero negro en donde las leyes de la física se rompen. En 1960, él y su colega Roger demostraron que esto ocurre en la naturaleza con mayor frecuencia de la que los científicos creían previamente. Infirieron en la teoría de la relatividad de Einstein. Hawking después aventuró en el universo en si podría ser una singularidad antes del evento cósmico seminal conocido como la Gran Explosión o Big Bang. El estudio de Hawking de la relatividad lo llevó a darse cuenta de que debería estar unificada con la teoría cuántica, un concepto que Einstein desechó. Escribió extensivamente sobre la gravedad cuántica, es decir, la mecánica real del funcionamiento de la gravedad, un proceso que aún no se explica completamente. En el 2006, Hawking propuso que quizás el universo no tiene un solo punto de inicio, como frecuentemente se piensa, sino que comenzó en múltiples formas que eventualmente se estrecharon en un solo universo. Hawking fue profesor lucasiano en la Universidad de Cambridge durante 30 años, desde 1979 hasta su jubilación el 1 de octubre de 2009. Después se convertiría en director de investigación en el Centro para Cosmología Teórica de la Universidad de Cambridge. Ha ganado alrededor de 15 premios importantes, entre ellos el Premio Especial de Física Fundamental en el 2012. Pues gracias Raquel, interesante la biografía que tratamos de resumir de Stephen Hawking. Ya me están preguntando por acá que quién es la chica. Pues la chica se llama Raquel Melgar, se la presento, va a estar aquí con nosotros también en este programa. Y bueno, también tenemos la compañía de siempre de René Centeno. Buenas noches, René. Buenas noches, Carlos, un placer estar aquí con todos ustedes y con Raquel también. Un placer tener la compañía de una nueva compañera que nos va a estar dando una visión más amplia desde su experiencia y desde sus intereses. Y Norman Palma, que es nuestro astrofísico embajador NASA y representante de la NASA en Honduras, creo que ¿cómo es la cosa, no? Miembro de la Red para la Enseñanza de la Astronomía a través de la Unión Astronómica Internacional. Ahí le pego, ¿eh? Sí, fallaste por poco. Ok.
pues ya estamos el equipo completo. Los saludamos de nuevo. Recuerden la pregunta que les hizo Tomás al inicio del programa, la pueden encontrar en la página de Facebook Honduras Conciencia, y la respuesta la pueden mandar a nuestro WhatsApp el 87346184 o al Twitter @HNConciencia. Ya en este momento pues estamos listos para lo que siempre llamamos el plato fuerte de la noche. Entonces vamos a pasar a esa sección. Bueno, pues seguimos aquí en nuestro programa Honduras Conciencia, y el tema que vamos a tratar el día de hoy pues es básicamente, se lo habíamos mencionado en las redes sociales y causó más o menos furor acá, y ya nos empezaron a hacer preguntas y todo, porque anunciamos que íbamos a hablar de las teorías acerca del origen del universo. Estas teorías básicamente, las teorías, digamos, científicas más comunes son 4. Me estaba comentando Norman que una de ellas ya cayeron en desuso. Y vamos a mencionar, una es la teoría del Big Bang, otra es la teoría inflacionaria, la teoría del estado estacionario y la teoría del universo oscilante, que dentro de estas las dos primeras son las, digamos, que el mundo científico acepta más, y una es complementaria de la otra. Hay una quinta teoría aquí que me habían dicho mis compañeros que no podíamos obviar. Y bueno, las 4 anteriores van a requerir cierto tipo de explicación que vamos a tratar de darla en los minutos siguientes del programa. Y la quinta, es fácil, si usted no se quiere complicar mucho la vida, solo tiene que agarrar esta frase y ya, se contestó el origen del universo. Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ya, no pregunte más. Sencillo. Sí, eso es lo comúnmente aceptado. El mundo científico dice, no, hay más cosas. Y para esas teorías, digamos, un poco más complejas, vamos a tratar de ponerlas un poco fáciles. Para eso tenemos a Norman y todo nuestro equipo acá. Norman, empecemos entonces. Gracias, Carlos. Quiero decir mi enorme satisfacción porque podemos llegar a Honduras y al resto del mundo para compartir un poco acerca de estos temas que no son de hoy. Siempre la humanidad se ha preguntado todo acerca del universo. Bien, antes de hablar acerca de el origen y evolución del universo, creo que vale la pena entender un poco, por un lado, la dinámica y las dimensiones del universo. Sí, pero ¿cuánto mide el universo? ¿Qué tan grande es? ¿Y en qué lugar del universo estamos nosotros? Bueno, te voy a dar una respuesta corta y una larga. La corta es bastante... Dios creó los cielos y la tierra. No, vamos a comenzar. Yo quiero que partamos hoy de Honduras. Honduras se encuentra en un continente al que le llamamos América. América es parte del planeta Tierra. El planeta Tierra se encuentra acompañado del Sol y de otros planetas en algo a lo que le llamamos el Sistema Solar. El Sistema Solar, constituido por 8 planetas, el Sol y una gran cantidad de escombros del Sistema Solar, incluyendo cometas, son nada más una pequeña parte de una isla en el universo al que le llamamos la Vía Láctea, o sea, la galaxia en la que vivimos. La galaxia, la Vía Láctea, a su vez, forma parte de un grupo de galaxias que está constituido por la Vía Láctea, Andrómeda y la galaxia del Triángulo, junto a aproximadamente unas 35, 38 galaxias enanas. A eso le llamamos el grupo local. Este grupo local, a su vez, forma parte de un supercúmulo de galaxias donde se encuentran por lo menos 1000 grupos de galaxias, al que le llamamos el supercúmulo de Virgo. El supercúmulo de Virgo agrupa ya millones de galaxias, y a su vez el supercúmulo de Virgo, según las investigaciones actuales, podría formar parte de una estructura mucho más grande.
todos esos supercúmulos juntos forman a lo que le llamamos el universo observable. Pero el universo observable no es todo, es solo lo que podemos observar gracias a la información que nos trae la luz, la que nos ha podido traer la luz, producto del momento en el que se emitió esa primera luz. O sea, Norman, que todavía hay luz que no nos ha llegado. Es correcto. Eso es lo que es no observable. Exactamente, por eso nosotros hablamos del universo observable. Ahora, les di un panorama, pero honestamente no les dije nada. Esa es la versión corta. Sí, y honestamente no dije nada. Porque para realmente tener una idea tenemos que dar dimensiones y tenemos que conectarlo un poco con el sentido común. Y yo más bien le iba a preguntar otra cosa, porque a mí en la escuela me habían, digamos, enseñado que eran 9 planetas. Y yo entiendo de que Plutón ya fue descartado como planeta, pero aquí aclaramos un poquito por las personas que todavía de repente no han escuchado la noticia, ¿por qué fue descartado como planeta Plutón? Sí, gracias Carlos, y este es un excelente espacio justamente para difundir este tipo de información, porque algunos se quedaron con los 9 planetas. Bueno, Plutón obviamente sigue moviéndose en su órbita alrededor del Sol, pero yo les digo a mis estudiantes... No fue que lo del control altilito, ahí se borró. No, le borremos a Plutón. No, esto es muy chiquito. No fue... Y vive largo. Debo decir que a los astrofísicos siempre nos molestó que a Plutón se le llamara planeta. Y quien nos dio la oportunidad de librarnos de eso fue justamente cuando se descubrió un objeto más o menos del mismo tamaño de Plutón, mucho más alejado, al que hoy en día le llamamos Eris. Entonces se generó este debate entre todos los astrofísicos del mundo, si llamarle planeta a este nuevo objeto que se había descubierto o, en su defecto, descender de categoría Plutón. Pero la teoría acerca de la evolución del sistema solar nos dice que en esa región donde anda Plutón hay cientos y posiblemente miles de esos objetos, por lo tanto no tenía sentido seguirle llamando planeta. Pero la pregunta, Carlos, que tú me hiciste es ¿por qué ya no se le llama planeta? Sí, porque a mí no me gustó, los astrofísicos probablemente les gustó la noticia, a mí no me gustó y estaba feliz con los 9 planetas. Debo decir que ese descubrimiento de ese objeto al que hoy en día le llamamos Eris llamó a la reflexión a los astrofísicos y nos dimos cuenta que aún no teníamos una definición de planeta. La palabra planeta venía históricamente y quería decir estrella vaga, desde la antigüedad, pero no teníamos una definición física acerca del planeta. Por lo tanto, tuvo que reunirse el conglomerado de la Unión Astronómica Internacional y realizar una definición de planeta. Un planeta debe reunir ciertas condiciones, una de ellas es orbitar al Sol como cuerpo central y no a otro objeto del sistema solar. Debe tener un tamaño lo suficientemente grande, una masa lo suficientemente grande como para ser redondo, y debe tener la masa suficiente como para haber expulsado de la zona en donde orbita el Sol a cuerpos similares a él. Ese fue el requisito que Plutón no cumplió, porque en la zona en que anda Plutón andan objetos similares a él. Solo una pregunta por curiosidad, ¿vos participaste de esa discusión? Participamos vía distancia, de acá de Honduras, de hecho fue una persona que participó. Esta discusión estaba destinada exclusivamente a los que trabajan en la comisión de planetas. En la IAU tiene muchas comisiones y una de ellas es la que se trata precisamente de las ciencias planetarias. Qué bueno que tocó el tema de la evolución del universo y todo, porque vamos a dar un anticipo ahorita. Yo sé que lo habíamos dejado con René para el final, pero vamos a dar un anticipo del programa de la próxima semana, que vamos a hablar precisamente de evolución en general. Así que pendientes todos nuestros amigos. Y bueno, Tomás, la pregunta. Las amigas también. Ah, las amigas, sí, muy importante. Ahora tenemos a Clara aquí, ya me pegó un pellizcón, pero Tomás. ¿Sí? Raquel, sí, es que Clara me está preguntando aquí que otra cosa, ya les digo. Bueno. Sí, para continuar con el tema de lo que estaba hablando Norman, podemos entonces, para profundizar un poco más en el tema del origen del universo, saber si el universo ha existido siempre o si tuvo un origen. Sí, voy a hacer un enfoque histórico porque esa pregunta es sumamente interesante. Cuando Albert Einstein entre 1915 y 1916 formuló su teoría general de la relatividad, y luego un ruso de apellido Friedman
él resuelve las ecuaciones de la relatividad de Albert Einstein y se encuentra que el universo está en expansión. Estoy hablando entre 1922 y 1924. Cuando llegó esa información a Einstein, Einstein la calificó como una simple curiosidad. Y de hecho Einstein, para que su teoría coincidiera con lo que se manejaba como información de que el universo era eterno y estacionario, introdujo una constante. Pero no habían pasado ni 5 años cuando Edwin Hubble en 1929, haciendo una relación entre la distancia de las galaxias y la velocidad con la que se están alejando todas las galaxias, porque ese es un punto fundamental, cuando nosotros observamos las galaxias más distantes, todas ellas se alejan de nosotros. Pero hay algo más importante, lo que descubrió Hubble, lo que hoy en día le llamamos la ley de Hubble, es que la velocidad con la que se están alejando es proporcional a su distancia. Y eso, si cualquiera de las personas que nos están escuchando quiere experimentarlo, lo puede hacer. Eso es una manifestación de expansión. Simplemente agarre algo elástico, haga unas marcas y vea cómo cuando usted expande ese elástico, las líneas que están más lejos del origen duplican su distancia. Entonces ese es un fenómeno de expansión. A partir de 1930, luego en 1930, un sacerdote de belga propone, bueno, si el universo se está expandiendo, entonces en algún momento fue más pequeño. O en algún momento se va a reventar, ¿no? Está bien. En algún momento se va a reventar el hule también, entonces. Sí, esto es ciencia práctica. Le estás diciendo a la gente, ¿no? ¿Quieres saber cómo el universo se expande? Estire un hule. Y se va a reventar el hule. Por lo menos, eso, mencionaste algo interesante. Los científicos utilizamos mucho las analogías, pero las analogías tienen límite. Por ejemplo, yo le podría explicar a las personas una forma práctica de imaginarse por qué las galaxias más distantes las vemos más lejos. Se alejan más rápido, es porque imagínense por ejemplo un pan lleno de pasas y hagan que ese pan se incremente su volumen, entonces cada pasa se va a estar alejando de las demás pasas, pero no se imagina el borde y no le pega una mordida al pan. Porque se va a comer todo el universo. Sí. Entonces este sacerdote dijo, bueno, si el universo tiene este tamaño y se está expandiendo, quiere decir que en algún momento fue muy pero muy pequeño, y él formuló de que el universo había nacido de un volumen más pequeño que un átomo. Y entonces en este momento que estamos más hablando pequeño que un átomo. Sí. O sea, el universo surge de algo más pequeño que un átomo. De hecho, más pequeño que el núcleo de un átomo. en función a la velocidad de todas estas galaxias que están en expansión, que están moviéndose, alejándose unas de otras. Claro, porque con el paso del tiempo, y bueno, ahí es donde entramos en la parte de la evolución del universo, con el paso del tiempo se formaron las galaxias, en ese momento no había galaxias nada, y pero otra era masa, en realidad era energía. Algunos le llaman la gran explosión. Y dame un chance, que me tienen una pregunta acá, ahorita que estás hablando del tamaño del universo y todo, y me dicen por la cuenta de Twitter, recuerden, @HNConsciencia, me dice el amigo Yeye. Una curiosidad, ¿qué tan grande o pequeño es Plutón con respecto a nuestra luna? Muy buena pregunta. Plutón es más pequeño que nuestra luna. ¿Es más pequeño? Sí, Plutón es más pequeño que nuestra luna. Pues, ¿qué tanto? ¿No? El radio de Plutón es del orden de 1100 y el de la luna es de 1700 kilómetros. Perfecto. Bueno, Yeye, esperemos que hayamos contestado tu pregunta. Creo que Volviendo Raquel, al tema de la teoría de la gran explosión, ¿cuáles son las pruebas que respaldan esa teoría? Sí, en este momento yo voy a mencionar los hechos más sobresalientes. Uno de ellos es que el cielo es oscuro. Dirán, wow, ¿qué es eso? ¿Cómo va a ser prueba de eso? Pero solo con de noche. Exactamente, de noche. Sí, el universo, y vean la analogía, esto le llamamos en cosmología la paradoja de Olbers, que en realidad no es paradoja. Perdón, ¿qué es cosmología, no? Cosmología es la ciencia que estudia el universo y su evolución como un todo. Gracias. Bueno, entonces, ¿por qué la noche es oscura? Si el universo fuese eterno e infinito, entonces
de cualquier parte del universo, en cualquier parte, en cualquier dirección que observáramos, habría una estrella. Y la luz de esa estrella ya nos habría llegado. Por lo tanto, el cielo estaría tapizado de estrellas y brillaría con una intensidad igual a la del Sol en todas las regiones. Pero estamos hablando, perdón, que te interrumpa, solo este dato. Porque estamos hablando de que la luz no llega, que la luz no llega, que las estrellas están largas y la luz no llega. Quiere decir que viaja a una velocidad, la velocidad de la luz entonces, ¿cuál es? La luz viaja con una velocidad aproximada de 300.000 kilómetros por segundo. Eso lo que quiere decir es que en un segundo la luz puede viajar 300.000 kilómetros. Puede viajar 300.000 kilómetros. Pero ¿cuántos son 300.000 kilómetros? Sí, por ejemplo, veces le da vuelta a la Tierra, por ejemplo. Sí, la luz con esa rapidez es capaz de darle casi 8 vueltas a la Tierra en un segundo. Es capaz de llegar a la Luna en 1.3 segundos. Y es capaz de recorrer la distancia entre la Tierra y el Sol en 8.3 minutos. ¿Y esa distancia de cuánto es? 150 millones de kilómetros. Entonces, o sea, para aclararle a los amigos, entonces quiere decir que cuando nosotros vemos la luz del Sol aquí en la Tierra, en realidad eso hace 8 minutos que pasó. es correcto. Has tocado un punto fundamental, y es que nosotros no podemos saber en forma instantánea qué está sucediendo en el Sol. Pero voy a ir más lejos, Carlos. Imagínate que querés comunicarte vía telefónica con un amigo que anda visitando Neptuno. Neptuno se encuentra ya a distancias de miles de millones de kilómetros. A esa distancia, si él encendiera un foco y te mandara una señal, tardarías más de 4 horas en ver esa señal. Y si quisieras hablar por teléfono con él, todas las ondas electromagnéticas, incluyendo las que utilizamos, lo que utilizan los teléfonos, la televisión, la radio, todas viajan con la misma rapidez. Por lo tanto, si quisieras hablar con tu amigo que anda visitando Neptuno, le dirías: hey, hola amigo, ¿cómo andás? Hola Raquel. ¿Cómo estás? Hola Raquel, ¿cómo estás? Raquel no recibiría ese mensaje 4 horas inmediatamente, después, sino que 4 horas después. Entonces ya cuando saliste del trabajo, te dice: aquí estoy. Exactamente. Sí, las 8 horas laborables. Sí. Y te dice, ¿cómo? No te escuché bien. Pero voy a ir mucho más lejos, Carlos. Hablé de Andrómeda. Dije que Andrómeda es la galaxia normal más cercana a nosotros. Andrómeda se encuentra a una distancia de 2.4 millones de años luz. Voy a decirlo de una manera más amigable. La luz de Andrómeda que estamos recibiendo en este momento salió hace más de 2.4 millones de años. Y te voy a preguntar, Carlos, ¿dónde estabas cuando salió la luz de Andrómeda que estás recibiendo en este momento? Te voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo está Andrómeda en este momento? No sabemos. No tenés ni idea. Lo único que me puedes decir es que hace 2.4 millones de años Andrómeda tenía esto y esto. Tomás, yo no No sé sé qué que estamos viendo el pasado. Exactamente. Los telescopios y nuestra propia vista son máquinas que nos permiten viajar a través del tiempo. Pero no necesitamos a Jaime Brown, como decía la pasada. Pero esa pregunta, si la repetimos para nuestros amigos y que le envíen la respuesta a WhatsApp para la rifa de la revista de National Geographic. De National Geographic, el último ejemplar de National Geographic que trata sobre los agujeros negros. Entonces la pregunta es: ¿qué nombre recibe el valor crítico del radio que debe tener un objeto en el universo estableciendo una masa fija para que adquiera el estatus de agujero negro? Esa es la pregunta. Así es. Contestémosla entonces por el Twitter que ya le dimos a @HNConsciencia, o nos mandan un WhatsApp al 87346184. Ya volvemos en un momento. Vamos bien. También bien didáctico el programa. Uno de los modelos hindúes habla precisamente de que la Tierra está sostenida por 4 elefantes, los que a su vez están parados sobre una tortuga. Esa tortuga nada en un mar de leche y está rodeada por una serpiente. Este largo de los mayas a la India. Pero cuando los pero elefantes se Walt Disney cansaban, tiene, temprano. bueno, claro, son cosmovisiones, ¿no? Todo el pueblo Es tiene su correcto, cosmovisión, claro. es correcto. Pues bien, en el momento en el que
Einstein formula su teoría general de la relatividad, todavía teníamos esa visión de que el universo era un universo infinitamente grande, infinito, pero que era un universo estacionario. A raíz de que las ecuaciones de la relatividad y se descubre que el universo se está expandiendo, entonces comenzaron a formularse teorías físicas simplemente tratando el universo como si se tratara de un gas caliente, por decirlo así, una forma muy práctica de verlo. Y en 1948, dos físicos famosos formulan una teoría más elaborada y en ella se predice que el universo en algún momento fue lo suficientemente caliente como para que se generaran los elementos primordiales, el hidrógeno, el helio y algunas trazas de litio, a lo que se le llama la nucleosíntesis primordial. ¿La nucleo qué? Síntesis primordial. Básicamente, te lo voy a decir de una forma práctica, es el universo como un reactor nuclear. Básicamente... Eso es simple. A ver. Bueno, Ya me siento básicamente... como Hiroshima, yo aquí. Bueno, básicamente, núcleos de átomos livianos fusionándose, o sea, pegándose, por decirlo así, creando núcleos más pesados. Es ahí donde se crea el hidrógeno, el helio y algunas trazas de litio. Y esta misma teoría generada en 1948 predice de que si el universo comenzó a expandirse a partir de un espacio-tiempo tan pequeño, en algún momento fue lo suficientemente transparente para que se liberara la radiación que contenía este universo, o lo que en inglés se llama the Cosmic Microwave Background, el fondo de radiación cósmica. Resulta que en 1964 y 65 aproximadamente, dos físicos que estaban haciendo un trabajo que tenía que ver con mapear el fondo del cielo en radio, no se podían liberar de un ruido. Exactamente. Sí, sí. Ya te imaginarás, vos, estuvieron ellos años y ya queriendo quedar locos porque no se podían liberar de ese ruido, pero en eso se les ocurrió leer un trabajo y de hecho entraron en contacto con otro físico que ya había teorizado de que se podría en ese momento detectar ese ruido, ese eco de la explosión del universo. Sí, algo escuché de eso, que lo que este físico predijo es justamente la frecuencia de las ondas que generaría la explosión, ¿no? Es correcto, y se asocia con lo que en física llamamos la radiación de cuerpo negro. Pero bueno, el punto es que sumando toda esa evidencia observacional, no solamente podemos saber que el universo está en expansión, sino que se puede calcular su edad. Y en la actualidad, con la evidencia observacional que tenemos, se calcula una edad para el universo de aproximadamente 13.800 millones de años. Y voy a meter una cuña comercial aquí, que es precisamente la historia que trae este bello póster de la revista que vamos a regalar. Esta revista que vamos a regalar trae la historia del universo resumida en 9 grandes momentos, uno de los cuales es la nucleosíntesis. La pregunta, Tomás, otra vez, porque bueno, ya dijimos la revista que vamos a regalar y bueno, sigan haciendo las respuestas. Parece que tenemos unos radioescuchas, pero bien pilas, porque No, tenemos sí. mucha gente respondiendo. No, ya no Creo que respondieron vamos a bien. tener que rifar a esa gente tan inteligente que nos está escuchando. Tomás, Así es, pues. así es. No obstante que la pregunta pues es bastante específica y pues ya tenemos personas que la han respondido correctamente, entre quienes pues vamos a sortear la revista. La pregunta es la siguiente: ¿qué nombre recibe el valor crítico del radio que debe tener un objeto en el universo, estableciendo su masa fija para que adquiera el estatus de un agujero negro? Entonces respóndanla al WhatsApp, respóndanla al Twitter. El número del WhatsApp es 87346184 y el Twitter es @HNConciencia para que nos escriban sus respuestas. Pues bueno, mándenos las respuestas por estos medios y vamos a después sortear la revista. Tengo un par de preguntas, pero creo que ya una más o menos la respondiste. Mejor vamos a darle paso a una pregunta que nos cae por el WhatsApp, que nos están preguntando, dice: pregúntenle a Norman cómo nacen las estrellas. Sí, la teoría acerca de la formación de las estrellas, debo decir que la tenemos bastante refinada, porque por lo menos somos capaces de observar muchas estrellas en diferentes momentos.
Voy a decirlo en un lenguaje simple. Básicamente en la galaxia y en las galaxias en general existen grandes aglomeraciones de gas y polvo. Estas aglomeraciones de gas y polvo normalmente se encuentran en estado estático, por decirlo así, pero en algún momento una perturbación que puede producirse por la explosión de una supernova hace que la gravedad, o sea, la atracción entre el gas, comience a prevalecer y la estrella comience más bien ese gas comience a comprimirse cada vez que ese volumen se va haciendo más pequeño, se va incrementando la temperatura, de tal suerte que en algún momento la temperatura es tan grande que se alcanza una temperatura superior a 1.000.000 de grados. Por ejemplo, poquito caliente, ¿verdad? Un poquito caliente. Por ejemplo, el Sol tiene una temperatura del orden de 15 millones de grados. A esa temperatura, las partículas se mueven tan rápido que el núcleo de la estrella se comporta como un reactor nuclear. Y entonces se están fusionando esos átomos y se está produciendo energía en general, entre ellas luz. Ok, amigos, mándenos la respuesta a la pregunta. Gracias, Norman. Yo creo que el amigo que nos escribió por WhatsApp ya tiene su respuesta y su idea. Mándenos la respuesta a la pregunta al WhatsApp y incluyan su nombre y el lugar donde viven. Y recuerde que si vive en Saturno, Urano, Neptuno o Plutón, no nos va a llegar el mensaje a tiempo por esta cuestión de la velocidad de la luz. Entonces, creo que Raquel tenía otra pregunta. No, ya no, ok. La edad del universo, porque bueno, creo que no terminamos de responder y esa es la pregunta que te iba a hacer. Si había existía el universo o estuvo ahí siempre, porque mencionaste algo de la edad. Entonces, si tiene edad, tiene un principio, pero bueno, explícanos entonces, tuvo un inicio y cuál es la edad que tiene ahora. Sí, voy a referirme a dos cosas. La primera es que no sabemos qué pasó exactamente en el primer instante del universo. Solamente haciendo uso de física se le puede dar seguimiento hasta cierto punto. Y lo otro es que se puede calcular la edad del universo. De hecho, una forma simplificada de calcularla, de hecho yo se la enseño a mis estudiantes, y es básicamente, si el universo se ha estado expandiendo y se conoce aproximadamente con qué rapidez se ha estado expandiendo, quiere decir que yo puedo calcular el tiempo que se ha estado expandiendo, y eso precisamente es la edad del universo. Una analogía práctica: imagínense que ustedes recorrieron una distancia de 200 kilómetros y se conoce esa distancia. Dependiendo de la velocidad, así sería el tiempo que estuvieron viajando. Como conocemos la velocidad, la podemos calcular, eso es lo que se llama la constante de Hubble. Cuando se conoce esa rapidez de expansión, entonces uno puede deducir el tiempo que ha estado en expansión el universo, y eso sería la edad del universo. Y si ustedes me permiten, quiero referirme a otras pruebas, porque una de las cosas que yo repito a mis estudiantes siempre y a todas las personas que hablan conmigo es: por favor, no crean nada de lo que yo digo. Ningún científico... Nos tenés 44 minutos aquí, ahora no te, que no te creamos, y entonces está bien también. Sí, eso es un mensaje que yo le quiero dar a todos los hondureños y a todas las personas que me escuchan. Nosotros tenemos que hacer uso de nuestro cerebro y no tenemos que creernos nada, pero absolutamente nada, que no encaje dentro de nuestro razonamiento lógico. Entonces, por favor, no me crean nada de lo que diga, pero sí evalúen las evidencias que les puedo proporcionar respecto a lo que les digo. Entonces te voy a hacer una pregunta, porque como ya no te creo nada, estamos evaluando la edad del universo en base a una medición de una expansión que la han tomado los astrofísicos, los científicos, como en base a la velocidad de la luz y esto. Ahora, estamos hablando de millones de años. Es correcto. ¿Es suficiente una observación de unos cuantos cientos de años para poder determinar esa edad, si en realidad han transcurrido 1.000.000 de años? Estadísticamente eso no me parece como medio congruente. Y bueno, vos me dijiste que no te creyera, entonces no te creo, y explícame esa parte. Correcto. El punto interesante acá es que, decía un físico y científico, la ciencia camina sobre dos pies: sobre la teoría y sobre la observación y el experimento. Entonces, muchas veces tú no necesitas demasiado tiempo si encuentras
las pruebas fundamentales, y si encaja como un rompecabezas, no necesitas estar observando millones de años. Pero me alegra que te haya referido a ese punto, porque muchas veces a la ciencia se le exige que tenga todas las respuestas. Eso sería como exigirle a un bebé que sepa hacer todo lo que hace un adulto. Ya se curó en salud. Entonces, volviendo al tema, yo me quiero referir respecto a... Perdón, solo quisiera acotar algo, porque es algo que discutimos la semana pasada justamente, y que seguramente discutiremos muchas veces, porque es un tema recurrente en la ciencia, y es que la ciencia no pretende saberlo todo, ni dar la respuesta a todo. Sencillamente es la vía, el vehículo justamente para dar respuesta a tantas interrogantes que tenemos sobre lo que es, por qué estamos aquí. Y voy a terminar de responderte la pregunta, Carlos, por si no habías quedado satisfecho. ¿Cuándo nació y cuándo se va a morir? Y te voy a dar algunas evidencias observacionales para que sustentes y tomes tu propia conclusión. Me refería a que el cielo nocturno es oscuro, ya expliqué. El otro punto es que el universo a grandes escalas es homogéneo e isotrópico. Eso lo que quiere decir es que en cualquier dirección que observemos a grandes escalas, observamos exactamente lo mismo. De igual manera, no hay lugares privilegiados en el universo. Entonces, en el universo, las mismas vivencias, aunque hay diferencias pequeñas, las mismas vivencias a gran escala están en todos lados del universo. Norman, disculpa que te interrumpa, porque hay un oyente que nos está diciendo que no contestamos las preguntas, y bueno, es que son muchos mensajes los que nos están cayendo, pero dice, las evidencias de las que estás hablando en este momento, ¿dónde las encuentras? Sí, bueno, ya mencioné que ya le di una. ¿Puedo dar otra? Si contestas la pregunta y se lleva a la National Geographic, hay un montón de información que va a ayudar a responder alguna de esas. Mande su respuesta al Twitter @HNConciencia, o al WhatsApp 87346184. Bueno, dije que el universo es homogéneo e isotrópico. Es fácil mapeando, digamos, las diferentes galaxias que observamos. En la actualidad ya se han observado miles y miles de galaxias y ya tenemos evidencia de eso. El otro punto es que todas las galaxias distantes se alejan de nosotros con una rapidez que es proporcional a su distancia. Eso es lo que mencioné, que se llama la ley de Hubble. ¿Cómo sabemos eso? Entonces cada una se aleja a una velocidad diferente. Es correcto. Y las que están más lejos se alejan más rápido, o sea, con una mayor velocidad que las que están más cerca. Entonces te pregunto, ¿los planetas entre sí también están separándose? No, porque ese efecto de expansión solamente se mira a grandes escalas. En el vecindario nuestro domina una fuerza que se llama la gravedad. Y te podría preguntar, Carlos, ¿te estás desintegrando? No, porque en ti gobierna la fuerza electromagnética, las fuerzas electromagnéticas que son las que mantienen los átomos unidos a tus moléculas y así sucesivamente. Ok, entonces mencioné que todas las galaxias se están alejando de nosotros y que la velocidad con la que se alejan es proporcional a su distancia. ¿Cómo puedo saber eso? Observe con un telescopio, póngale un espectrógrafo, hágale un espectro a la luz de espectrógrafo? ¿Lo puedo tener en la casa con un microondas o algo? Bueno, hay algunos simples, de hecho, pero que lo podrías utilizar para ver que las luces que emite una lámpara de sodio tiene unas líneas que son precisamente producidas por el átomo de sodio. ¿Lámpara de sodio es como las que están en la calle? Exactamente. Ajá. Bueno, entonces nosotros observamos, hacemos el espectro, analizamos las líneas de absorción. Eso los que estudian química, por ejemplo, estarán muy familiarizados con ello, y en base a ello se determina la velocidad de recesión, y simplificando hay unos métodos sencillos pero que llevan mucha elaboración para determinar las distancias a las galaxias. Otro aspecto fundamental, ya me referí yo cuando hablé de la nucleosíntesis primordial. Cuando el universo tenía menos de 3 minutos de edad, se comportó como un reactor nuclear y elaboró todo el hidrógeno, la mayoría del hidrógeno y helio que existe en el universo. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo se ha verificado eso? Cuando se observan las galaxias más antiguas, cuando se observan las estrellas más antiguas, se observa esa abundancia, precisamente así como la predice la teoría. Pero lo que estamos viendo es el pasado de esas estrellas. Exactamente, pues precisamente, estamos observando las estrellas más antiguas, estamos observando esas estrellas cuando existían en los albores del universo. Y que ni siquiera sabemos si aún siguen existiendo. Es correcto. Aquí es me correcto. tiene... De hecho, algunas posiblemente ya no existan. Ah, correcto. Raquel nos tiene una pregunta de un oyente. Alejandra pregunta, ¿por qué alguien crea una teoría basada en lo que cree que puede pasar
arriba sin más pruebas que la simple teoría. Y si hay imágenes, ¿quién las tomó y cómo saber si no son manipuladas porque nadie tiene acceso a ver el universo? ¿Tenemos que creer ciegamente que el único telescopio en manos de Estados Unidos es el que provee imágenes de lo que está arriba? Y estamos con el embajador de la NASA, no sé qué nos va a decir ahora. Bueno, NASA, no, pues sí. sí, para empezar voy a volver a enfatizar. Soy Alejandro Lizano. Los científicos no nos podemos dar el lujo de creer. No hay científico que crea. Los científicos analizamos evidencia. Número 2. Por eso no hay que creerte ni a vos. Exactamente. Ok. Yo les voy a decir, cuestionenlo todo, por favor. Segundo, no es cierto que solamente haya un telescopio. Yo mismo, en mi experiencia observacional, he hecho observaciones en diferentes observatorios de Argentina, he hecho observaciones en Italia, en Suiza y, por supuesto, también estuve en Estados Unidos. Yo estuve haciendo observaciones en el MDM y también en el telescopio del cual es socio del Observatorio del Vaticano. Existen en la actualidad miles de telescopios. Y no solo acá, ¿no? Tenemos... Acá tenemos uno en el Observatorio Astronómico Centroamericano de la Facultad de Ciencias Espaciales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y debo decir que no solamente hay telescopios situados en tierra, también existen telescopios que andan observando el espacio desde fuera de la atmósfera. Por cierto que uno de ellos es el telescopio espacial Hubble, que es el que ha arrojado una de las mejores evidencias acerca de la teoría del modelo cosmológico estándar del que estoy hablando hoy. Sí, yo creo que tal vez algo que hablamos antes del programa afuera, Norman, es parte de la pregunta que hace la oyente Alejandra, que dice, ¿cómo saber que existen los agujeros negros si no se pueden ver? Dice, los hoyos negros no existen, ¿cómo sabemos que Y el existen? universo es negro también, entonces ¿Cómo sabemos que están ahí? Sí, no podemos observar los agujeros negros porque todo lo que observamos desde muy lejos es la información nos la trae la luz, pero sí podemos observar la radiación del material que está siendo acelerado hacia el agujero negro, que por cierto emiten radiación en rayos X. O sea que es como, no veo el objeto, pero veo exactamente, como la actuación del objeto sobre los objetos circundantes. Perfectamente, así Así es. que ya tenemos ganador de la pregunta y como ya casi estamos por irnos, entonces vamos a cederle el espacio a Tomás, que nos tiene la respuesta a la pregunta, el ganador, porque es la única respuesta correcta, entiendo. Así es, así es. Hubo personas que contestaron correctamente desde San Pedro Sula, alguien que nos escribió desde Danlí, nos escribieron por el Twitter, nos escribió recientemente por el WhatsApp, alguien que respondió que es el límite de Chandrasekhar, pero lastimosamente esa no es la respuesta correcta. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo se llama el límite o qué nombre recibe el valor crítico del radio que debe tener un objeto en el universo estableciendo su masa fija para que adquiera el estatus de agujero negro? Esto se llama el radio de Schwarzschild, se llama radio de Schwarzschild, un poquito complicado. Okay, sí, Es por un astrónomo alemán del siglo XIX que se llamaba Karl Schwarzschild. Y entonces, ¿Cómo, Tomás? ¿Cómo? Karl Schwarzschild. Ya, yo entiendo. El objetivo era que nadie lo pudiera escribir. Así es. Y fue Tomás se la quería llevar la el primer astrónomo que propuso soluciones de las ecuaciones del campo de la relatividad, del campo de la relatividad. Entonces esa es la respuesta, el radio de Schwarzschild. Entonces el ganador es la persona que se llama Jaime Javier Galeano, de aquí de Tegucigalpa, y nosotros tenemos su número telefónico, así que nos vamos a comunicar con él para poderle dar su premio. Pues señores, el tiempo es el peor enemigo, inclusive de la luz, porque la luz también consume tiempo en viajar. Nosotros estamos casi concluyendo nuestro programa, solo nos quedan unos 15 segundos a cada uno para despedirnos. Vamos a empezar aquí por Raquel, luego René, Tomás, Norman y tal vez me dejan a mí decirles adiós. Raquel. Muchas gracias a todos los que nos escucharon y recuerden que nos pueden volver a sintonizar todos los jueves a las 9 de la noche por RDS Radio. Y en la próxima semana tenemos un programa muy interesante. Tendremos con nosotros un biólogo especializado en el tema de la evolución y vamos a explicar qué es esto de la evolución, que hay
malinterpretación sobre el mismo, que venimos del mono, no sé qué. Vamos a ver cómo es que funciona la evolución, por qué es razonable y por qué tenemos muchísima evidencia de la misma. Nos escucharemos el próximo jueves. Acuérdense de investigar, indagar y cada duda que tengan, pues buscarla. Bueno, no olviden cuestionarlo todo. Así es, señor, mira, me robó la frase porque, señores, estamos casi despidiéndonos y no olviden que hay que cuestionarlo todo y dudar de todo. Ese es el único camino a la verdad. Buenas noches, señores, los esperamos la próxima semana a las 9 de la noche, aquí por RDS Radio 88.9 en FM. Rock and roll. Ya se va estructurando la cosa, ¿va? O sea, ¿Viste, va? Que de manera